Buenas noches a nuestros amigos de la Pirinola. Buenas noches, mi querido doctor Cascabel. Hola. Un programa más, ahora en martes 9 de marzo, estamos haciendo nuestra grabación de nuestro nuevo programa de la Pirinola. Además, hoy estamos de manteles largos, de plácemes. Es nuestro primer programa que tenemos invitadas de súper lujo. Tenemos el gran honor y el gran placer de invitar a dos mujeres guapísimas, además profesionistas, listísimas y además personas que yo en lo particular quiero mucho y estoy muy agradecido de que hayan aceptado esta invitación. Les presento con muchísimo gusto a mi amiga de toda la vida, compañera de mil batallas ahí, cuatazos desde la prepa, mi amiga la negrita, Bárbara Lechtig, que además escribe en una columna. Les vamos a dejar por ahí sus datos al final para que la sigan, que escribe cosas bien padres, ya nos platicará ahorita. Y mi cuñada Maru, que es una de las personas que yo más quiero en la vida, lindísima, además practica un tema de tolerancia a la hora de argumentar y de debatir, que ya les harían falta a muchos de nosotros y a muchas personas que debaten en nuestro nombre, ¿no? Qué bueno que están aquí, chicas. La verdad es que estamos muy contentos de hacer este Pirinola en esta versión con invitadas que yo considero de extremo lujo. Muy felices y muchas gracias por invitarnos y por darnos un espacio aquí en tu programa. Encantada de la vida. Sí, muchas gracias, cuñado, muchas gracias por esta oportunidad. Padrísimo de poder y como dijiste hace ratito, fuera de cámara, que haya más invitaciones, no a nosotros, pero a muchas mujeres, porque estoy segura que eso va a hacer que ustedes tengan un programa mucho más rico en todos los sentidos. Justo a partir de eso y el programa que queremos hacer hoy, el tema que vamos a abordar, pues desde luego es todo el contorno, todo el entorno que engloba el asunto del movimiento feminista. Estamos recientes con el tema de ayer, que es el día que se conmemora el Día Internacional de la Mujer. Al respecto de eso hubo marchas en todo el mundo, desde luego en nuestro país, que es la discusión que más nos interesa, que más nos gusta. Y queremos tocar varios puntos al respecto de este movimiento, desde luego al respecto en específico de la marcha, y preguntarles a ustedes también cómo ven todas estas situaciones para que podamos hacer un debate bonito de a pie. Doctor, no sé si tú quieras ponernos un poquito de contexto, sí, claro, y nos vamos luego a echar una plática bonita. Adelante. Bueno, yo creo que un referente fundamental en este asunto es la reforma constitucional del año 2011. No todos tienen por qué conocerla a fondo, pero sí toda la población nacional debería saber que a partir de ese año tuvimos un cambio paradigmático en nuestro sistema jurídico. Los que somos abogados y estamos obligados a conocerlo, pues podemos exponerlo como yo en este momento se los voy a hacer. Resulta que en ese año, contradictoriamente con lo que sucede con el entorno general de un sexenio en el que gobierna un señor que declara una guerra en contra del crimen organizado, que hoy sabemos que era falsa, se da una reforma fundamental en materia de derechos humanos que desde luego implica al feminismo, a las condiciones de la mujer en general. En ese año hay una reforma constitucional en la que se reforman varios artículos, pero en general el asunto clave es que nuestro texto constitucional dejó de ser el límite de la Constitución y se abrió a todos los tratados internacionales que México ha firmado en materia de derechos humanos. Entonces, eso implica no solamente que tenemos más derechos, sino que tenemos mejores derechos, mejores formas de interpretarlos y más obligaciones respecto de cómo debemos comportarnos frente a ese ámbito de dignidad humana, que es el contenido que contiene a los derechos humanos. Entonces, una de las preguntas que me parecen fundamentales para cualquier persona, no sobre ningún tecnicismo del tema, porque ni somos abogados todos aquí, ni mucho menos, pero el asunto es, las mujeres, entre ellas nuestras invitadas, ¿han notado que a partir de ese momento hay cambios? Desde luego el sustancial pues sería el idóneo, pero no solo el sustancial, cualquier otro. ¿Notan ustedes que a partir de ese momento hay un parteaguas, no solamente, como ya lo dije, en el ámbito jurídico, sino en la realidad? Esa sería, me parece, una primera pregunta obligada, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Han sentido que en estos últimos 10 años ha habido
un cambio positivo al respecto? Quien guste intervenir. La verdad, empezar. Yo pienso, para Adelante, Bárbara. 10 años, no han sido jurídicos, han sido de iniciar con un término que tal vez antes no conocíamos. Antes tal vez la ley protegía a lo mejor a los ciudadanos y a las ciudadanas de igual manera en el aspecto de lo legal o lo criminal, y lo que tú nos refieres es ahorita un cambio en el contexto feminista o en el contexto de defender a la mujer como mujer. En este tiempo se ha hecho un gran recorrido. No nada más nos hemos familiarizado con el término y nos hemos involucrado en este ámbito, sino que a la vez se han ido recomponiendo y componiendo nuevas leyes. Algunas sí ya están bien establecidas, yo sí creo, y sí siento que en muchos aspectos se nos defiende a las mujeres, independientemente como ciudadanas, sino como mujeres, en el aspecto de la violencia doméstica, de la violencia laboral, del acoso sexual, y también creo que se están inventando nuevos términos y nuevas legislaturas. Cada vez estamos viviendo una época de cambios tecnológicos que incita también a nuevos tipos de criminalidad, y todo eso hace que se tenga que ir sobre la marcha inventando nuevas legislaciones, no únicamente de los crímenes que se cometen en la calle, sino los que se cometen también en el ciberespacio, que también son muy importantes y afectan de una manera contundente a la sociedad. Maru, ¿cómo ves las cosas tú? Ajá, no, yo no creo que esa modificación en la ley haya representado en la realidad ningún beneficio para nosotros las mujeres, en donde hay un cambio sustancial. Hay un cambio sustancial, pero negativo. Hay más violencia, hay más feminicidios, hay más desaparecidas, hay más asesinatos, hay más impunidad. O sea, no sé de qué sirvió la ley. Ayer yo leí en Twitter una historia de una chica, una señora Xochitl, una mujer de Oaxaca, que varias veces sufrió golpes, maltratos por parte de su esposo, iba y venía a su casa de origen, por un tiempo se quedaba ahí, los papás la apoyaban, luego otra vez regresaba con el fulano de nombre Juan, y bueno, la volvió a maltratar y volvió a regresar. La última agresión que ella sufrió fue cuando él le aventó un balde de agua caliente y le generó quemaduras en el 50% de su cuerpo, me parece. Era porque metió la mano y se pudo defender. Y cuando fue a denunciar le dijeron, no, pues tirar agua caliente no es un delito. Entonces, no, definitivamente no creo que los cambios en la ley nos hayan beneficiado de nada. Definitivamente quizás sea los cimientos, ¿no? No sé, tenemos que tener buenas leyes, pero de nada sirve si no se aplican. Quiere decir entonces que además, o quitando el tema del marco jurídico, del marco legal como referente formal, habría que apuntar más al cambio cultural que al marco legal, y tendría que ser otro, o también a través de leyes que impusieran nuevos ritmos culturales, nuevas intenciones culturales, nueva manera, no sé, cambios en los programas académicos desde la primaria, en fin, no sé, revisar. Yo creo que, igual que siempre lo he dicho, a mí me parece que hacen falta planes, me parece que hacen falta programas que lleven del papel, de la ley escrita, tal vez hasta aprobada incluso, a la contundencia trascendental, a la verdadera ejecución o a la verdadera concreción de esos beneficios. ¿No lo creen así? ¿O dónde estamos parados? Porque si no es la ley entonces la que nos va a ayudar, estamos un poco perdidos. Habría que pensar en algo más. Pues bueno, eso es que siento yo un poco que las cosas están haciendo de adentro hacia afuera. De entrada, lo primero que tenemos que hacer es, al momento de hacer la denuncia, proponer el tipo reguladas en la ley. Es muy complicado porque la ley tiene que ser pareja para hombres y mujeres y para cualquier ciudadano. Entonces, muchas veces, y obviamente casos como el que comenta Maru son la mayoría, pero también hay muchos casos de mujeres que a veces no presentan las pruebas reales de haber vivido violencia o de haber vivido acoso, y es complicado enjuiciar a una persona, dígase
no sé, un esposo, un profesor o algo así, sin pruebas suficientes. Obviamente la palabra de la mujer y la palabra de nosotras como ciudadanas es más que suficiente para visibilizar el problema, pero yo sí creo en las pautas, en las reglas, en pedir siempre las pruebas suficientes para que esto no, pues no se vuelva una guerra de locos que todo el mundo acusa y todo el mundo dice su versión, como en todo, ¿no? Siempre tiene que haber un oponente y un acusado. Un opositor a cualquier tipo de crimen. Sí. Creo también que obviamente, bueno, yo les platico, por ejemplo, el año pasado, antes de la pandemia, me tocó vivir muy de cerca el paro universitario porque tengo un hijo que está en una de las escuelas de la UNAM, en el que las niñas se fueron a paro en el colegio, en las prepas públicas y en los SHs de aquí de la Ciudad de México, por denunciar acoso sexual de parte de los profesores y de algunos compañeros. Y esto se llevó a cabo, ¿eh? O sea, verdaderamente se pararon las clases, se paró el sistema universitario para dejar a estas niñas exponer sus denuncias. Sí se llevaron a juicio a los profesores y a los compañeros. Y bueno, en eso estaban precisamente cuando cayó la pandemia y se tuvo que frenar todo este tema, ¿no? Pero sí creo que las cosas a lo mejor inician tristemente en la Ciudad de México y van llegando más lento y mucho tiempo después a provincia y más aún a las comunidades rurales, que es en donde más violencia también hay y más desconocimiento, ¿no? De que debe o debería de haber leyes que nos protejan y que sí nos hagan caso. Y instancias, organizaciones que están para eso. ¿Cómo ves tú, Maru? Mira, yo creo que muchas veces se pierde de vista que las instituciones tienen que tener un soporte cultural para que funcionen. En materia de constitucionalismo, es muy suscrito el principio de que para que una constitución se convierta en una realidad, lo que tenemos que hacer es que cada ciudadano sea un vigilante de la misma. Si tú tienes una población que conoce la legislación, que conoce de derechos y se compromete con ellos, entonces estás prácticamente del otro lado, no solo en la materia de respeto a la mujer, sino de respeto a los derechos en general. Pero, ¿cómo lograr eso? Yo, así de primera instancia, como analista, diría, todo mediante la educación, pero la pregunta es, ¿dónde está la educación? ¿Cuáles son las fuentes de la educación que deberían participar en esto? ¿Cómo ves, Maru? Sí, yo también creo que no puede ser, no es un tema únicamente de leyes. Podemos tener las leyes más perfectas y aún así no creo que vayamos a llegar a la solución. Es indispensable, ¿no? Porque en un país donde las leyes se cumplen, pues, ¿cuántas veces lo hemos dicho con el ejemplo de los paisanos que van a Estados Unidos y allá no se pasan los altos, no manejan alcoholizados? ¿Por qué? Pues porque claro que tienen miedo. Allá la ley sí se cumple y vas a dar el bote o te ponen unas multas enormes. No es que sean mejores que nosotros, pero sí hay un factor que inhibe esas conductas que no son correctas. Entonces, tiene que haber las leyes y luego pues tiene que haber un buen ejercicio de esas leyes en donde la persona que infrinja la ley tenga un castigo. Definitivamente tiene que existir. Pero no podemos esperar o confiar que esa es la única manera en que lo vamos a solucionar. Por supuesto, es un tema cultural. Ok. Y para que esa cultura se modifique, ¿qué instituciones de nuestra sociedad tendrían que participar? ¿O quiénes tendrían que participar? Todas. Yo creo que para mí sería muy importante como tratar de descubrir lo mejor que se pueda qué originó esta situación. Yo no me imagino que los hombres violentos y los hombres que secuestran mujeres para prostituirlas, yo no me los imagino como seres humanos felices y realizados. Honestamente no creo que sea. Seguramente ellos sufrieron algo. Y no se trata ahorita de hablar de los hombres y pobrecitas víctimas. No es el punto, de ninguna manera. Solo lo voy a tocar de manera ligera. Para decir, o sea, ¿qué generó eso? ¿Por qué llegamos a ese punto? Y no sé cuántas corrientes haya, yo no he leído el tema, no he estudiado de ahí, pero bueno, por ahí leí algo que podría tener que ver con este tema y por eso va desde el imperialismo supremacista blanco y desde ahí empezamos con todo nuestro rollo y acabamos con los machos y no sé qué más, ¿va?
Y yo creo que lo empezamos desde allá porque hay una corriente que dice que este tema en donde la gente poderosa, voy a quitar el color, la gente poderosa ha abusado del más débil, lo que genera es una cultura de abuso, en donde el que tiene más poder físico o económico tiene como el derecho de abusar del otro que es más débil. Entonces se genera un abuso de hombres blancos, ricos, contra hombres de raza negra, pobres, en un abuso increíble, espantoso. Y luego queremos que estos hombres lleguen a su casa y sean súper amorosos. Cuando trabajaron en las condiciones más ínfimas, ganan pésimo y van a llegar a ser un buen modelo para sus hijos. No, lo que llegan es, ahora ellos les quitan su rabia y abusan contra quién. Pues el siguiente eslabón más débil, y ahí se van, y acaba en nosotras, que somos las más débiles. Y eso no solo de las mujeres, también de los niños. Los niños sufren muchísimo abuso de parte de sus padres. Ambos, hombres y mujeres, tanto los padres como los papás y las mamás, maltratamos incluso físicamente a los hijos, y es esta cultura de verdad maldita, en donde, ¿en qué momento pensamos que abusar de otro porque tiene más poder o más dinero es lo correcto? Ahora, esa es una teoría. Yo no sé si todo viene desde ahí, pero deberíamos de como desmenuzar todas las posibles razones y empezar a actuar en cada una de esas, ¿no? Yo soy una convencida que el tema económico es fundamental y siempre lo he defendido. ¿Por qué? Pues porque es el mundo en el que vivimos. O sea, tú puedes darle a tus hijos educación, salud, vivienda y bienestar si tienes lana. Si no tienes lana, la verdad es muy, muy complicado. ¿Cómo lo haces? Entonces, mientras no haya una paridad entre hombres y mujeres, ya olvidémonos de los blancos y los negros, que podemos decir que es un tema de México, pero en México, pues, si bien no hay racismo de razas, pues hay un racismo por Sí, sí. clase social o económica, y se replica exactamente el mismo modelo, en donde son los, bueno, vamos a decir, incluso pues tenemos que ver la mea culpa y decir, somos nosotros. O sea, yo puedo ir a trabajar y generar un ingreso para mandar a mis hijos a una buena escuela y que tengan un seguro de gastos médicos, mandarlos al extranjero, que aprendan inglés, bla, 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 bla. Porque en mi casa existe una persona, mujer, que me ayuda a hacer todas las labores de mi casa que yo no hago. Entonces, yo tengo que decir, yo rompo esta cadena hoy pagándole a ella un sueldo justo, porque si no yo también perpetúo esa cadena de injusticia y de resentimiento, que para mí, de lo que yo he leído, para mí es algo que explica muy bien por qué llegamos a este punto. Sí, ese es un gran punto. Y yo no sé, Negrita, ¿cómo ves entonces el reclamo, ¿no? El reclamo de la igualdad y de la paridad. A mí me parece, con respecto a lo que dice Maru, que me parece interesantísimo, me parece que pasaría, a ver si no me equivoco en cómo lo digo, me pasaría más bien a segundo término, porque el reclamo tendría que ser entonces el otro, sí, el de la igualdad ante la ley, pero más bien al respecto de la economía y de las oportunidades parejas para todos, antes de pasar al otro, porque si este es un motivo, este es un motor, ¿no?, que está descomponiendo cada vez más la sociedad o la cultura social y la cultura de cómo nos relacionamos los unos con los otros, olvídate de si ellas o ellos. Entonces, más bien el reclamo tendría que ir enfocado y vamos a volver a este reclamo tradicional de la justicia social, no de la justicia pues ya no ni de género o de igualdad de género o paridad de género, sino de la justicia social tan llevada y traída a través de los temas económicos. ¿Qué opinas? Claro, mira, yo, perdón por lo pesimista, pero te voy a decir lo que yo opino, que dentro de todas las especies que caminamos sobre la Tierra, tal vez los humanos seamos la más perfectible, porque somos los que tenemos acceso a la razón y sin embargo somos los únicos que nos destruimos entre nosotros, no por perseverar la especie, ni por territorialidad, ni por comer, sino por querer ser superiores y por dominio.
El tema del feminismo, el tema del machismo, el racismo y el clasismo no son nuevos, han existido toda la historia, toda la vida en todos los países, ni siquiera es un problema local. Estamos hablando de lo que sucedió tal vez ayer aquí en México, pero que no se nos olvide que es un movimiento que está pasando en todas partes del mundo. Igual que este año tuvimos muchísimas marchas y muchísimos movimientos a favor de del respeto a la gente de color, del respeto a los indígenas. Esto es algo que se viene arrastrando desde las primeras mitologías y religiones que tuvo el hombre. Porque si nos vamos un poquito para atrás a ver las reglas que seguimos moralmente, o sea, y no hablando mal de ninguna religión ni de ninguna filosofía, pero en todas nos encontramos con el mismo problema, con un problema de querer dominar y querer ser mejores y querer controlar a los demás, ya sea por raza, ya sea por género o por dinero. Y esto yo creo que tan es así y tan no lo podemos entender nosotros como deberíamos de entenderlo por razonamiento, que por eso existen las leyes y las reglas, porque si no, pues sí, seríamos una guerra absoluta todo el tiempo por control, como lo hemos sido a lo largo de la historia, ¿no? En todos los siglos y en todas las guerras, en los holocaustos, en las guerras de exterminio y en todas las revoluciones y en todos los problemas que hemos tenido por querer ser predominantes, como la raza o el género que nosotros creemos debería de ser superior. Entonces, afortunadamente estamos ya en una era, a finales del siglo pasado y principios de en el que hay organismos que regulan eso. No importa que tú creas que puedes ser mejor y que porque eres nazi creas que las minorías no deben de existir, o en la supremacía blanca o en la inferioridad de las clases indígenas. Nos tenemos que acatar a la ley y a las reglas que son iguales y parejas para todos. Hombres, mujeres, cualquier tipo de orientación o de preferencia sexual que tengan dentro de los dos géneros, que es un bagaje eterno, y que también proteja a las comunidades, a las razas, a las minorías, a las diferentes preferencias, a las diferentes religiones, a los diferentes tipos de orientación sexual y pues a toda la gente en general, ¿no? No quien cree que es más fuerte, sino pues que sean leyes y reglas que protejan a todos. Pues sí, yo la verdad es que entonces creo y coincido con lo que dicen, que es un asunto antes de feminismo, es un asunto de justicia, es un asunto de discriminación, es un asunto y más a fondo, de racismo, ¿no? Más amplio es el asunto cultural. Quisiera leer, busqué la definición de la palabra feminismo de la Real Academia Española y que hay en general, y dice: el feminismo es el pensamiento político que sostiene que ningún humano, no importa su género, ni su raza, ni su procedencia, debe ser privado de bien o derecho a causa de su sexo, y un movimiento social que exige iguales derechos y obligaciones y busca eliminar la dominación y violencia. La Real Academia de la Lengua estableció el término feminismo en 1992, apenas es algo muy reciente, y lo define como un principio de igualdad de derechos de la mujer y del hombre. Es algo apenas que estamos conociendo, que nos estamos identificando y que estamos reconociendo como una falla de la humanidad, precisamente. Y el machismo no es exclusivo de hombres, ni el patriarcado, ni el feminismo es exclusivo de mujeres. O sea, ser feminista quiere decir buscar la igualdad y la equidad. O sea, porque sabemos perfectamente, bueno, al menos yo pienso que no somos iguales, pero sí tenemos los mismos derechos y obligaciones de acuerdo a nuestras características y posibilidades, que eso es lo que hace una equidad de género y una paridad, ¿sí? Igual que los niños tienen derechos y obligaciones, pero no son iguales que las de los adultos o las personas mayores. O sea, todo es conforme a nuestras características y posibilidades y participación en la sociedad. Entonces, pues, ¿qué te digo? O sea, más que adaptarnos y buscar eso, o sea, que sí seamos vistos, no como personajes de segunda categoría, ni hacernos las víctimas y buscar un mundo de víctimas y victimarios, porque aquí los machos no son los hombres, ni el sistema patriarcal es inventado únicamente por hombres. Es algo que hemos trabajado a lo largo de la historia, hombres y mujeres, a nuestra propia conveniencia y muchas veces de la manera más injusta, las mujeres educando mal a los hombres o buscando un espacio de privilegio para tal vez no tener que enfrentarnos a las obligaciones que deberíamos tener como ciudadanas por el simple hecho de ser mujeres. Entonces, viendo ese tipo de ejemplos, ya estamos cayendo en una contradicción,
porque ser feminista no es un movimiento de mujeres contra hombres, sino todo lo contrario, es de mujeres y hombres a favor de todos, porque en un hogar feminista hay niños respetados, hay adultos respetados, hay familias con equidad, en la que trabajan todos a favor de todos, y todos avanzan de la misma manera, a lo mejor no al mismo lugar, pero sí con las mismas oportunidades, vaya, y con la misma justicia. Yo la verdad es que, escuchando la verdad es que también caigo mucho en cuenta que si bien hemos avanzado, habría que atacar puntos específicos, ¿no? Este tema de tipificar el feminicidio, no sé cuántos países lo tengan, pero me parece vergonzoso. Aquí creo que, o sea, el tema de tipificarlo así es un poco una respuesta política, tanto que la ley debería ser aplicada, como dice Maru, para los, o sea, igual matan hombres que matan mujeres, tal. Entiendo, ¿no? Que las estadísticas son diferentes, no quiero minimizar el rollo de los feminicidios. Lo que quiero decir es que tipificarlo en ley me parece un agregado, un tema que debería ser, que estaría hasta de más si la ley efectivamente se aplicara, ¿no? O sea, el que mata a unas o a otros debería ser recluido en la cárcel o condenado a pagar una pena por por el simple hecho de haber cometido un delito, tal, ¿no? Sí, pero ahí el asunto de la tipificación del feminicidio está sostenido sobre el asunto de la discriminación positiva. Es decir, dado que está más en peligro la mujer por esa conducta, hay que protegerla más. Entonces, ahí se justifica. A mí me gustaría hacer una pregunta genérica sobre ¿cuál es el futuro que hay para la mujer en nuestra sociedad según lo que vemos en el desarrollo histórico reciente? ¿Qué esperan ustedes que suceda en el futuro cercano, incluso de largo plazo? ¿Qué le depara a la mujer? ¿Cómo ven ustedes el destino de la mujer en una sociedad como la nuestra? Pero quiero regresar tantito un punto. Perdón que no, ahorita No, pero es que me quedé con ganas de decir algo. Échale. Fíjate, yo creo, si bien nos toca a todos chambear a favor de un México mejor, es chamba de todos, y esta lucha no puede ser de mujeres contra hombres de ninguna manera, y obviamente sí, o sea, la cultura es de todos, ya vemos mujeres que decimos estupideces del nivel de, ay, mijita, consígate un hombre que te mantenga. O sea, no creo que se le pueda decir una cosa más absurda a una hija, porque si quieres a alguien que te mantenga, bueno, te desempodera totalmente. Entonces, claro. Sí, no quiero decir que no tengamos responsabilidad, pero no hay punto de comparación, porque es como en el ejemplo que yo utilizaba de la esclavitud. O sea, dime que también los negros algo tuvieron que haber, porque algo pudieron haber hecho diferente. ¿Como desde dónde? ¿Como desde con qué? No, perdón, pero aquí la onda está muy clara, y más hoy, que estamos hablando de este tema porque pasó ayer. O sea, quiero tocar la raíz del problema y ver todos los ángulos que debemos abordar para solucionarlo. Pero por supuesto que la mayor responsabilidad es del violento, y es del fuerte, y es del que mata, y es del que violenta. O sea, de eso no tengo la menor duda. Yo platicaba justo con mi hijo de este tema antes de empezar el programa, y entonces hablábamos, bueno, tiene 24, y entonces me decía, es que hay unas chavas que, pues que la verdad sí son bien burras, o sea, están bien tontas, y no reaccionan rápido ante un hombre que, pues que ya tomó de más, que se está acercando demasiado, y son bien inocentes y no saben cómo responder. Entonces él me lo decía un poquito, como justificación de, oye, pues ¿por qué los chavitos abusan de las niñas, no? O sea, yo decía, no, permíteme, pero no importa qué tan pendeja, perdón por la palabra, sea una niña, porque tomó de más o se vistió de menos, no hay ninguna razón para que un hombre abuse, le ponga unas pastillitas en su vida y luego la viole. Ninguna razón, eso no lo justifica. Y perdón, pero no me puedo imaginar un grupo de 6, 7 chiquitas de 18, 24 años echándole sustancias, drogas a la bebida de un jovencito para violarlo. O sea, discúlpame, no lo he escuchado, no sé si ha pasado, pero me parece que sería una locura. Entonces, se me ocurren algunas dificultades en el caso que no, hay que contextualizar, porque aquí, o sea, si bien no se trata de hablar de víctimas y victimarios, por supuesto que las víctimas somos nosotros.
Por supuesto. Y mientras no tengamos fuerza física, nunca vamos a estar en igualdad de circunstancias. Tenemos que tener igualdad de circunstancias en otros ámbitos. Para mí hay que empezar con el económico. Y vamos a ver cómo cantamos las rancheras. Y entonces el movimiento, estos reclamos, estos movimientos como el de ayer, estas marchas como los de ayer, ¿no valdría la pena dirigirlos y en vez de ir a Palacio Nacional, ir a la Secretaría de Educación a pedir un cambio en el programa académico o ir a la Secretaría de Desarrollo Social a pedir que implementaran programas de cambios de cultura, tal? O sea, yo lo que quiero decir es, ¿a dónde vamos a ir ahora? ¿Qué sigue, no? Ellas están reclamando la pérdida de vidas, las violaciones, las desaparecidas. Ese es su reclamo principal. Por supuesto que toca contra la Secretaría de Educación. O sea, eso toca contra el poder de este país, evidentemente. Por supuesto, porque aparte las sugerencias de cambios ya se hicieron. Se empezó por eso hace mucho tiempo, por pedir de alguna manera justicia y visibilidad. Tan hemos sido ignoradas en este aspecto, y perdón que me refiera a nosotras como género femenino, pero bueno, hemos sido ignorados todos los que hemos buscado ayuda, que este ya es un grito de desesperación. Y yo sé que es terrible ver las escenas como las que vimos ayer en México y como las que se ven en España, como las que se ven en Brasil, como las que se ven en cada estado de la República Mexicana, de mujeres incendiando y pintando los murales y destruyendo negocios y comercios y vialidades. Pero es que, ¿sabes? Te voy a decir una cosa, es muy fácil juzgar cuando uno está afuera. Yo me imagino, y gracias a Dios y espero jamás vivirlo, que el día que le pongan un dedo a una hija tuya encima, Nerón va a ser un niño de 2 años para tratar de frenar el coraje que vas a sentir y la necesidad de que esto pare y de que esto deje de ocurrir. Han sido tantos años de abuso y de ignorarnos que ya no vemos otra salida más que ponernos tal vez de la peor manera para ser vistas, para ser tomadas en cuenta. Del Me Too de 2018 a la marcha del año pasado, a la de ayer, ¿ha habido cambios en ese sentido? ¿Han sido más escuchadas? Ahora les ponen una valla para proteger los monumentos históricos, y hablan, no sé, 3 o 4 minutos en la mañanera del tema. ¿Os ha valido la pena? ¿Esto ha avanzado? ¿Voltean a ver quienes son objeto del reclamo, voltean a ver el movimiento? No siento yo. ¿Cero pesos? ¿No hemos avanzado nada? Pues como en todo, ¿no? Me imagino que habrá casos que sí han llamado la atención, pero siguen pasando, que es lo grave. O sea, no seguimos reclamando por casos de hace 1 año o 2 años. Este año, del 8 de marzo del año pasado, del 2020 a se generaron muchísimos feminicidios. Y sí me refiero al término feminicidio porque es un asesinato o un abuso a una persona por el simple hecho de ser mujer. O sea, como decía Daniela, una violación que es a una mujer, no a un hombre, no a un ser por ser, sino a una mujer en particular, ¿no? Igual el abuso doméstico, el acoso laboral, la violencia de género, pues sí es única y exclusivamente hacia las mujeres, por eso usamos el término feminicidio, y se generaron muchos más. Este año hubo más del doble de feminicidios y de casos que el año pasado. Entonces, claramente no hubo ningún acuerdo, al contrario, pudiera parecer que lejos de voltearnos a ver y de considerarnos, les diéramos risa, creo yo. Sigue habiendo políticos acosando a mujeres en el trabajo, sigue habiendo, ahorita en el confinamiento, millones de mujeres sufrieron violencia doméstica estando encerradas en la misma casa que su agresor, ¿no? Sigue habiendo profesores acosando a sus alumnas, pues como si no... A gobernadores, ¿no? Sí, bueno, gobernadores, políticos, candidatos, precisamente como el candidato de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, y casos así en todos lados, y en todos los países, porque esto no es un tema nada más de México. Claro, y todo este equipo de seguridad afuera de la casa de este señor que tiene 61 denuncias de violación, en lugar de que entren por él y se lo lleven a la cárcel, no me importa lo que son peras y lo que son manzanas, 61 denuncias me parece que son suficientes. Sí, claro. Lo defienden. No, estamos en el hoyo. Y nos piden no ser violentas. O sea, por favor. Sí, absolutamente contradictorio. Tú ibas a sugerir Fíjense que me parece que para cerrar el programa valdría la pena meternos al asunto de la pandemia.
ya sabemos que es un asunto coyuntural, pero que va a dejar cambios de manera permanente, ¿no? Ya en cierto momento refirieron que el confinamiento había generado problemas de violencia intrafamiliar. Ok, de lo que han visto, y supongo que estamos en el entendido de que la pandemia le queda un rato y que el confinamiento le queda el mismo tiempo. Y el maltrato ya también. Sí, claro. ¿Qué ven en el futuro para la mujer en la pandemia, en lo que dura el confinamiento, pero también después? Porque yo, no sé si coincidan conmigo, pero yo veo que ha llegado un mundo diferente para quedarse. Yo sí veo tristemente un futuro muy incierto, ¿eh? Creo que estamos sustentando un cambio en bases muy frágiles que no conocemos, dando pasos de ciego sobre esta nueva normalidad para la que no estábamos preparados y no nos van a preparar de ninguna manera. Y nos toca ahorita cometer muchos errores, tropezarnos mucho antes de pensar que ya logramos un avance en todos los aspectos, tanto en la emergencia sanitaria como en el aspecto de violencia de género. Creo que la pandemia nos hizo retroceder y nos hizo darnos cuenta de muchas cosas que estaban más cerca de nosotros de lo que pensábamos. Antes tal vez pensábamos que el agresor estaba en la calle y sin embargo ahora, desgraciadamente para muchas familias, el agresor está dentro de su propia casa y ojo, no siempre es el hombre, ¿eh? A lo mejor el hombre es el más fuerte y es el más violento, pero muchas veces es la misma mujer, es la misma madre que, como mencionó Maru, subestima las capacidades de su hija, engrandece la inutilidad de los hombres de su casa, provoca las fricciones y los enfrentamientos entre hombres y mujeres dentro de su propia familia, y eso es mucho más común de lo que se pueden imaginar. Y yo creo que ahorita, tristemente, todos nos enfrentamos a los demonios que había dentro de nuestra propia casa, lo que nos hace darnos cuenta que el enemigo no está fuera, está dentro de los hogares. Y es el principal problema, la formación que tenemos en nuestras familias. De acuerdo. Maruca. Pues bueno, de cara a por el tema de la pandemia y cómo apoyar, yo te diría cómo apoyar a las mujeres, qué podemos hacer. Pues al final, yo como sociedad y como Maru y como mujer, ¿qué puedo hacer? A mí siempre me gusta ver esa perspectiva, ¿no? Entonces, en el trabajo, pues ser creativos, buscar esquemas en donde las mujeres que tienen que trabajar y cuidar niños que puedan cumplir con ambas responsabilidades. Nosotros somos un equipo de 35 personas, debemos de ser unas 30 mujeres y 5 hombres, o poquito más hombres, a lo mejor 7 hombres y el resto de mujeres. Y fíjate, todas las mujeres que trabajan y tienen niños, tienen que hacer circo, maroma y teatro, conectarse a las 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, 5 de la mañana, pues tienen que atender a sus hijos. Y los 2 casos que tengo de chicos que tienen hijos, ellos que llegan a la oficina y dicen, no, yo me vengo aquí, pandemia, no les importó, ellos no dejaron de ir ningún día a la oficina porque dijeron, en mi casa no me dejan trabajar. ¿Y por qué lo pudieron hacer? ¿Qué culpas de ellos? Y eso tiene un costo. Mientras todo ese trabajo no remunerado no se reconozca, no sé de qué manera, pues estamos en el hoyo con pandemia y sin pandemia. Pero bueno, hablando de la pandemia, ser flexibles, ser creativos, apoyar a nuestras mujeres trabajadoras, no manches, exigir que por el amor de Dios abran las guarderías, que es una ridiculez. Me parece terrible que los niños vayan a la escuela en un país donde estamos tan mal en términos de educación y ahora 1 año sin colegio. Bueno, por favor, si quieran las guarderías, por el amor de Dios, ayudar a los bebitos, eso es relativamente sencillo para que las mujeres puedan trabajar tranquilas. Me parece lo mínimo que podemos hacer. Tengo una pregunta, ¿vamos a tener tiempo de conclusiones? Sí, claro, sí, Claro. sí, claro. Estamos perfectamente en tiempo. No hay conclusión. No era mi conclusión. Dentro de las conclusiones, a mí me parece que sería bueno un mensaje de ustedes hacia hombres y mujeres respecto del feminismo, o sea, respecto de cómo sugieren o qué sugieren ustedes en un mensaje como quieran para mejorar estas condiciones, ¿no? Dentro de las conclusiones.
De hecho, estamos perfectamente de tiempo y de hecho vamos un poco de bajada, vamos en 40 minutos y podemos pasar al tema de las conclusiones y tal vez nosotros cerraríamos con una preguntilla ahí, con chanfle al final, pero ¿por qué no nos van contando un poco las conclusiones de esto? Yo creo que sobra un poco platicar al respecto de las formas, ¿no? De la violencia y tal, que ya lo hablamos, me parece que era un tema que teníamos, que ya lo tocamos y yo no creo que sea tan necesario polemizar al respecto de si fue violento o no, o se desvirtuó el movimiento, no. Me quedó claro, creo que con lo que hablamos. ¿Por qué no vamos echándole una cerradita, Negrita? ¿Qué conclusión te dan estos temas? Y también, además de ese mensaje que decía Daniel, yo quisiera que involucraran en su conclusión qué opinan de estos ejercicios de expresión, de este tipo de programas que estamos haciendo, que si bien hay marchas multitudinarias y tal, este programa entre individuos, ciudadanos, expertos en muchos temas, pero tal vez no particularmente en este. ¿Qué opinan de estos ejercicios de expresarnos y de ponerlo, digamos, al público en redes, ¿no? Pero si quieres, vamos echándole una cerradita, Morena, con tus conclusiones tan amplias como tú quieras. Mira, de entrada, este tipo de programas y este tipo de espacios me encantan. Dentro de todo lo bueno que ha traído esta nueva época tecnológica, la conectividad es lo que me parece mejor de todo. Que podamos nosotros, un grupo de amigos, hacer un programa sin estar juntos físicamente, ¿no? Porque estoy en la Ciudad de México, ustedes están en Querétaro. Y que además lo podamos compartir con quien lo quiera escuchar y quien lo quiera ver, me parece una oportunidad extraordinaria. Antes no había libertad de expresión y no había ni siquiera el medio, ¿no? Para poder hablar. Nos juntábamos en reuniones pequeñas y cada quien exponía sus puntos de vista, pero no teníamos la oportunidad de hacerlo global y eso me parece maravilloso. Te felicito a los dos por esta iniciativa de ustedes de transmitir desde tu casa, de tratar diferentes puntos de vista, diferentes temas y de invitar gente que quiera opinar, porque al final no importa que no seamos expertos, ni doctores, ni especialistas, importa que somos ciudadanos y que todos como ciudadanos y miembros de esta sociedad tenemos algo que decir porque todos trabajamos y todos conformamos parte del problema. El mensaje que yo quiero dar y mi conclusión, la verdad es la misma siempre, es hombres, no los odiamos, no queremos un mundo sin ustedes, de ninguna manera, ni queremos que haya un mundo sin nosotras. No queremos tener que pedir a gritos, ni con golpes, ni destruir caminos, ni bloquear carreteras, no queremos quemar nada, no queremos salir de nuestras casas a pedir auxilio. Queremos simplemente ser vistas como personas, como seres humanos. Queremos ser honradas, cuidadas y respetadas en nuestras características y en nuestras áreas de oportunidad, de la misma manera que nosotros los necesitamos, los cuidamos y los honramos y los amamos, porque al final, para que este mundo exista, se necesitan las dos partes. Si bien las mujeres somos las encargadas de parir a los hijos, no podríamos hacerlo solas. Y en este mundo ni todas las mujeres podemos salir a trabajar, ni luchar, ni ser las empoderadas ejecutivas, ni todos los hombres tienen que quedarse en su casa ayudando con las labores domésticas. Es llegar a acuerdos, que cada quien pueda hacer lo que quiera hacer y lo que le salga mejor, con la plena libertad de qué es lo que quiere hacer, no porque es la única opción que tiene, no que una mujer, su única opción sea quedarse a cuidar a sus hijos en su casa, o quedarse soltera, o ser, o sea, que pueda enriquecer su vida de muchas maneras, y los hombres entiendan esa parte de nosotras, que no somos de una sola forma, ni una sola variante, sino de muchas, y nosotros como mujeres nos apoyemos también y entendamos que todas merecemos y debemos tener la opción de escoger la carrera y la historia de vida que cada una de nosotros queramos tener. Y eso para mí es el feminismo. Y de eso se trata esta lucha, ¿no? De dejar de ser violentadas y perseguidas por ser mujeres, y de respetarnos y honrarnos, hombres y mujeres, y toda la sociedad, como miembros de la sociedad, como parte importante y básica y elemental de esta comunidad, que somos todos. Buenísimo. Bravo. Maru. Pues yo la verdad, lo que siempre pensé que quisiera decir al final es qué podemos hacer, qué acciones podemos tomar ya mañana para empezar a cambiar, a poner nuestro granito de arena y empezar a cambiar. Entonces tengo algunas ideas y voy a empezar. Una de esas responde a su pregunta, ¿no? De que con estos foros de expresión. Entonces, les voy a decir. Ustedes dijeron otro foro donde les demos voz. Les demos voz, me hace rechinar.
Otra frase que dijeron es, ¿quiénes somos para negar? Ah, caray, entonces ustedes nos niegan. Bueno, ok. Yo creo que eso es lo que yo llamo, exacto, cada uno dijo una, le anoté cada uno. Sí, sí. Lo siento, no les puse trampa, pero estoy muy sensible a ese tema. Además caen solitos, que es lo peor. Yo creo que ese es el machismo invisible, ¿vale? Yo lo he vivido muchas veces en el ámbito profesional. Incluso una vez hice un ejercicio con mi socio, que es hombre, en reuniones, convenciones donde hay 70 personas, 60 son hombres, 10 somos mujeres, ¿no? Nos sentamos a lo de la comida y entonces, bueno, pues la mayoría son hombres. Bueno, o sea, mueren, se les desbordan las ganas y no pueden esperar por hacer comentarios estúpidos delante de mí. Y entonces dicen, Maru, con todo respeto, es que socio, no sabes, ¿has ido a Bulgaria? Las mujeres que hay en Bulgaria, no, ¿qué mujeres? Y entonces el socio opina y dice, Maru, con todo respeto, ¿tú no has ido a Brasil? El carnaval y en Brasil las mujeres, ya sabes, se les van los ojos, mueven las manos, las ponen en posiciones que todos entendemos qué quiere decir. O sea, no, el que digan con todo respeto, no están respetando. Cuando respetas, respetas. No dices con todo respeto. Es una convención de trabajo. Yo no tenía ganas de estar sentado ahí con ellos escuchando sus tonterías de con todo respeto, las mujeres son increíbles. Y siempre que son increíbles, perdón, pero es por sus atributos físicos. Voy a decirles otra que dijeron. Las dos guapísimas. Gracias, pero no nos invitaste por guapísimas. Yo no quiero estar aquí por guapísima. De hecho, pensé, fíjate, nada más dije, ¿me iré a arreglar para la entrevista? Dije, no, claro que no tengo nada que arreglarme. Te aseguro que ustedes dos jamás pensaron en irse a arreglar para la entrevista. Es un tema cultural. Tenemos que empezar a cambiar la manera en la que hablamos. Y al machismo invisible decirle machismo. Porque yo soy víctima del machismo invisible. Honestamente, tengo la enorme fortuna de nunca haber sufrido ningún otro tipo de maltrato. Pero machismo invisible, miren, para que me entiendan, las mujeres hasta tenemos nuestras técnicas para hacer lo mejor que podemos. Me ha tocado estar en foros de trabajo donde cuando yo doy una opinión, hagan de cuenta que a los hombres se les cierran los oídos, bajan la cortina, y yo le pico a mi socio y le digo, di esto, y cuando él lo dice, y lo hemos hecho planeado, literal, y cuando él lo dice, ay, qué buena idea tuvo Paco. No, fíjate, nada más tuvo Paco, o sea, lo he planeado, lo he hecho adrede, y siempre han caído. Entonces, porfa, fíjense, hay que hablar del tema, hay que seguir hablando, y con esto respondo su pregunta. Por supuesto, no es lo único. Yo creo que también hay que hacer algo todos por mejorar la situación económica de una mujer. Mientras las mujeres no tengamos más fuerza económica, es muy difícil que podamos terminar con esto. No hagas un 1%. En este tema tenemos que hacer un 10%, un 15%. Estamos muy atrasados. O sea, para mí pagarle, no sé, voy a decir 200, 300 pesos más a la persona que me ayuda en mi casa, no es nada y para ella es mucho. Hay que hacer algo ya, por apoyar a una institución que cuida a mujeres que fueron violentadas con 500 pesos al mes, con 1000 pesos al mes, por apoyar a una institución de niñas abandonadas. Se hace muchísimo. Darle seguro social. Seguro social, muchísimas personas, y no son grandes acciones, no son actos heroicos, pero pues es la gotita de agua que va haciendo la diferencia. Comprometámonos todos a hacer algo, como yo les decía, mañana, ¿no? Eso es muy, muy importante. Otra cosa que podemos hacer, esto lo podemos hacer las mujeres. Fíjate, también platicando con mi hijo me decía, todavía te puedo decir que el 50% de mis amigas todavía están soñando con encontrar a un hombre, el hombre perfecto, y entonces su vida va a ser feliz. Tenemos que acabar con ese cuento ridículo, una fantasía estúpida. De la Cenicienta. Exacto, es horrible. Las mamás no podemos decir eso. O sea, nuestro proyecto personal tiene que estar colgado de nuestra realización como seres humanos, cualquiera que sea nuestra vocación. Nuestra vocación puede ser ayudar a otro, nuestra vocación puede ser maestra, puede ser en tu casa, lo que sea. Pero en tu mente, lo que tiene que estar no es mi vida se resuelve con un príncipe azul. Porque ¿sabes qué pasa? Que estas niñitas que piensan así, jovencitas, van a una discoteca, hay puro rupestre ahí, perdonando la palabra, pura persona silvestre, que les falta mucha educación, pero ellas, claro, encuentran, en uno de esos, encuentran un príncipe, porque
como somos bien listas, pues de que lo encontramos, lo encontramos. Sí. No, pues, gracias. Entonces tenemos que empezar, en mi opinión, a cambiar y fijarnos muchísimo en lo que decimos. Estas son algunas ideas. Hombre, ¿cuánto tiempo nos llevaría de a poquito en poquito? Pues un chorro, ojalá podamos acelerar el paso. Esto es lo que yo puedo hacer. Obviamente quisiera que cambiaran las leyes, que todos los gobernantes hicieran bien la tarea. O sea, hay 1000 cosas que podrían cambiar muy rápido, acelerarlo mucho, pero no voy a estar esperando sentada a que alguien más haga algo para yo comenzar. Porque yo sí puedo cambiar la vida de una mujer. Hagámonos el propósito de una mujer. Eso es lo que yo quisiera decir para concluir. Aplausos también, Mar. Muchas gracias. Habla tú porque yo ya no la quiero orgar, güey. Bueno, yo creo... creo... me dan cuerda y le sigo. No, mira, a ver, échame tu cierre. Yo aplaudo lo que tú acabas de decir todo. Estoy de acuerdo en que nuestro ambiente cultural es machista. Desde el lenguaje no podemos ni siquiera escapar a él. O sea, así de fuerte es la jaula en la que vivimos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Aplaudo todo lo que has dicho y estoy absolutamente de acuerdo en que esas cosas se modifiquen hasta el grado en que las mujeres sean igualmente dignas que cualquier otro miembro de la sociedad. Perdón, ya somos, fíjate, hay que cambiar las palabras. Me refiero en el trato. Lo puedes cortar, pero ya somos. Me refiero a la realidad. Sí. Me refiero a que se le respete como tal. Sí, a la aplicación cotidiana, tal, ¿no? a la aplicación cotidiana. Es que ustedes, y en general los hombres, perdón, no lo digo por ustedes dos en particular, los hombres, los que tienen que cambiar y respetar, porque sí somos dignas, somos nosotros. Al que le falta dignidad para tratar bien a las mujeres es a los hombres, no a todos. Y yo también a manera de colofón, cerrando, que nos indica acá producer que vamos al cierre ya de tiempo, desde luego agradecerles, no desde luego, y lo digo con todo respeto y con toda la humildad del mundo, no desde la guapura y tal, yo no me considero un hombre machista, pero entiendo y acepto con toda la humildad del mundo la lección de fijarnos más en lo que decimos y cómo lo decimos, en todas estas actuaciones que nos pueden llevar a ser mejores individuos y hacer una mejor convivencia cotidiana y una mejor convivencia de sociedad. Yo de verdad les doy las gracias por haber estado en este programa, por haber aceptado la invitación, que fue con poco tiempo de anticipación, con poca preparación, pero este foro es así, se trata de platicar y de decirnos las cosas como los decimos en una mesa de bar o en una mesa de comida, en una mesa coloquial, de eso se trata. Creo que el ejercicio nos ha salido muy bien, era justo lo que nosotros queríamos, nos vamos un tanto cuanto regañados, yo lo acepto y además me pone a hacer una reflexión bastante interesante y desde esta arrogancia natural, cultural, machista, valdría la pena tener este tipo de reflexiones o este tipo de señalamientos tan claros ¿no? Cero políticos, cero discursos, así decirlo tal cual, es más fácil para nosotros escucharlo. Las felicito a las dos, las quiero mucho, me parecen de todas maneras guapísimas, y lo digo en el mejor sentido del asunto, y de verdad es que han engalanado nuestro programa, pero digo, yo también estuve el feo del programa, pero lo que quiero decir es que este ha sido de uno de los mejores programas que he tenido. Ojalá que no sea el último en que nos acompañen y que en todo caso podamos hablar de más temas y no solamente de este rollo de mujeres y hombres. Hablamos de economía, de cultura. Vamos a poner por ahí la columna donde escribe Bárbara y le vamos a decir a Maru que siga haciendo, que ponga un canal y que diga estas cosas o que necesitamos más voces que digan estas cosas también. Gracias de veras por haber estado con nosotros. Gracias, productor, por el asunto. Este programa sale el próximo lunes, producer. ¿Cuándo? Vamos a tratar de sacarlo mañana. A ver si podemos sacarlo mañana y lo vamos a compartir con todos ustedes y ojalá que ustedes también lo compartan porque yo creo que vale la pena que escuchen todo menos el regaño. Es que yo creo que es lo que más va a valer la pena. La verdad es que es la parte padre del programa las dos. Su contundencia, la verdad es que era justo lo que nosotros estábamos buscando. No somos tan güeyes, sabemos a quién invitar y de veras no va a ser la última vez que las invitemos. Hermano, buen programa. De aplauso, me parece de aplauso. Muy buen programa. Chicas, muchísimas gracias. Digan adiós a todo su público internacional. Encantada de estar con ustedes.
Gracias. Vamos a ponerle ahí para que después ustedes también lo repliquen, nos pidan likes y likes y likes. Buenísimo programa. Gracias de veras. Buen Cuñada contenido Negrita. siempre te queda. Saludos, guapísimos. Gracias. Buenas noches a todos. Bye, Gracias buenas a todos. noches.